paciente cumpla con nuestras indicaciones y después hasta lo volvemos a citar para hacerle el seguimiento al paciente, ¿verdad? Cómo le está yendo, cómo ha respondido a la medicación, hasta evaluar el resultado final, ¿verdad? Si se curó, no se curó, si el paciente se ha restablecido completamente o no. Todas esas acciones que un médico hace con el paciente siguen reflejando el proceso administrativo como tal. Entonces, nosotros consideramos que todo lo que se hace en la vida es producto de un ordenamiento que le tenemos que dar. Si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿por qué están en este momento en 5º año de medicina? Entonces, no creo que ustedes me digan, no sé, doctor, he amanecido y estoy en 5º, no sé qué ha pasado con mi vida. O sea, se supone que ustedes han previsto su ingreso a la Facultad de Medicina, se supone que ustedes han tenido que tener algún plan después de haber egresado de bachilleres y elegido una carrera y presentarse al curso básico de medicina, etc. Una vez dentro de la carrera han tenido que organizar su vida, ¿verdad? Es decir, que cómo voy a llevar las materias, los horarios, tengo que tener un grado de organización. Permanentemente ustedes son monitoreados en su asistencia y luego también son evaluados en su rendimiento, ¿verdad? Tienen calificaciones. Todo ello hace que el proceso administrativo se cumpla con ustedes. En este caso, el proceso administrativo académico, ¿no? A nosotros nos compete organizar todo ese componente con los docentes, con los administrativos, con los jefes, directores, etcétera, para que lleguemos a un resultado esperado, el cual es que ustedes egresen como profesionales médicos de la carrera. Entonces, más o menos eso es lo que quiero que entiendan ustedes del tema que vamos a desarrollar. ¿Ya? Gestión y administración pueden ser entendidos como sinónimos cuando hablamos de la administración de servicios de salud. ¿Ya? Gestionar la salud, por ejemplo, es lograr el máximo provecho posible de los recursos que disponemos. Y en general, gestionar es manejar recursos. Cada vez que alguien asume un cargo administrativo, jerárquico, gran parte de su trabajo es administrar recursos, ¿no? En mi condición actual de decano de la Facultad de Medicina, yo tengo que manejar los recursos facultativos, infraestructura, equipamiento, recursos económicos, recursos humanos, todo eso tengo que administrarlo, porque eso es hacer administración o gestión. Administrar no es sentarse en una oficina y firmar todo el día. Administrar implica el cómo yo conduzco y manejo y distribuyo los recursos facultativos para lograr los objetivos y metas institucionales. ¿Ya? Entonces, en este caso, el uso de manera más eficiente y eficaz es lo que esperamos nosotros lograr, es decir, lograr nuestras metas y resultados, pero con el uso correcto de los recursos físicos, insumos, en hospitales medicamentos, recursos económicos y recursos humanos que disponemos. Eso es administrar. Cada vez que ustedes escuchen, hay un director del hospital, es el que tiene que manejar los recursos del hospital de manera que le alcancen para lograr las metas y resultados que la institución ha definido previamente en su proceso de planificación. Y para alcanzar esas metas y objetivos tiene que usar bien sus recursos. No se disponen de recursos ingentes o grandes, ¿no? La facultad, por ejemplo, maneja un presupuesto anual de 4 millones de bolivianos que le otorga la universidad a nuestra facultad. Entonces, yo estoy manejando esos 4 millones por año. Y tengo que hacer alcanzar esos 4 millones para todas las actividades que se puedan ir y de esa manera alcanzar todas las metas, objetivos o resultados planteados en nuestro plan operativo anual.
Eso ya lo van a entender mejor más adelante. Entonces aquí está más claramente para ustedes mostrado las funciones de un director de hospital. Él se ocupa de organizar el hospital, de hacer el acompañamiento de las actividades del hospital a través de el monitoreo, la vigilancia, la supervisión, la evaluación, la gestión o manejo de los recursos, lo que acabamos de decir. Fíjense, el director es el que maneja infraestructura, equipamiento, medicamentos, insumos, recursos humanos y recursos financieros. El director debe prever procesos de capacitación de sus recursos humanos para que estos puedan mejorar su desempeño. Debe aprender a hacer gestión clínica, porque inclusive en la atención de pacientes tenemos que tratar de utilizar correctamente los recursos. No estamos nosotros confundiendo a veces la gestión clínica con la atención barata, con la medicina de segunda, con la medicina de los pobres, ¿no? Cuando hablamos de gestión clínica, estamos hablando de la aplicación correcta de la evidencia médica científica disponible, es decir, queremos darle al paciente lo mejor de la ciencia médica basada en evidencias, ¿ya? Pero eso también implica una correcta toma de decisiones por parte del médico. Es decir, un médico no puede pensar que para un diagnóstico de una patología común va a poder pedir resonancia, tomografía, ecografía 4D, todos los laboratorios, no. Para cada patología, para cada enfermedad, ustedes ya han aprendido bien, hay indicaciones, hay métodos de laboratorio indicados por sensibilidad y especificidad. Para cada patología hay tratamientos recomendados en primera línea, segunda línea, tercera línea. Entonces, y eso es parte de la decisión clínica. Eso es parte de la gestión clínica que tiene que haber. Un médico puede resolverme problemas, pero gastarme mucho recurso, y a veces recurso de manera inadecuada. Hemos algún rato comentado con ustedes, por ejemplo, lo que es el hecho de pedir, por ejemplo, los exámenes de rutina, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta una sospecha diagnóstica, sin estar ya, digamos, analizando qué tiene el paciente. Hay muchos médicos que acostumbran a pedir toda una batería de exámenes por si acaso, a ver si encuentran algo, en otras palabras, ¿no? Y resulta que el paciente tiene una patología neurológica y nadie sabe por qué le han pedido coproparasitológico si su cuadro fundamental era neurológico. O pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y por qué le piden un copro o un parcial de orina sin motivo? Un examen que no tiene nada que ver con el problema de salud del paciente. Y eso para un hospital implica mal uso de recursos, porque para hacer ese copro, para hacer ese parcial de orina, etcétera, estoy utilizando personal pagado, estoy utilizando tiempo del laboratorio, insumos reactivos, etcétera. Y si simplemente lo han pedido por pedir, es algo insulso, ¿verdad? Es decir, hasta ustedes mismos les daría rabia que les pidan algo que no tenía importancia, pero igual les pidieron. ¿Por qué me hacen gastar dinero, tiempo, en algo que ni siquiera va a aportar en nada al diagnóstico de un paciente? Son ese tipo de cosas que implica la gestión clínica. Lo otro es la gestión de calidad. Fíjense, además de darle lo último de los avances científicos médicos basados en evidencia al paciente, tenemos que darlo con calidad, es decir, con una adecuada información, comunicación, respeto con el paciente, una adecuada actualización de los conocimientos médicos y el cumplimiento de los protocolos de atención clínica. Porque si no hago eso, quiere decir que mi práctica no está, digamos, basada en criterios de calidad.
Entonces el director también se ocupa de hacer compromisos de gestión, que es lo que va a lograr cada año, y la planificación hospitalaria, tanto el plan estratégico como el POA, son responsabilidad del director su elaboración, entonces deben ser tomados en cuenta como la actividad principal del director. Por eso es que se dice que la gerencia, el que es gerente, el que administra, es el que establece las prioridades, es el que decide en qué va a poner los recursos, asigna esos recursos, establece la organización de la institución o la estructura organizacional, elige a los líderes, a los jefes, subjefes que le van a ayudar a tener un staff directivo, tal como mi persona ha elegido, por ejemplo, a los jefes de departamento, directores, desarrolla los procesos de atención, determina los estándares de desempeño para ver si cumplen o no cumplen, asigna tareas o delega tareas, prepara la descripción de cargos cuando hay cargos nuevos que se van a generar, ¿no? Nosotros hemos generado, por ejemplo, para las carreras de fisioterapia y nutrición, un cargo de coordinador académico, porque veíamos que solo el director de carrera no era suficiente para una adecuada administración. Al momento de que se crea un cargo, yo tengo que hacer la descripción del cargo, es decir, para qué tipo de perfil profesional es, cuáles van a ser las funciones que va a cumplir ese nuevo cargo, en qué lugar del organigrama se va a ocupar, va a aparecer ese cargo, y cuáles van a ser sus estándares de desempeño para hacerles la evaluación de su trabajo en el transcurso de su estancia en la institución. Entonces, la gerencia se traduce también en proporcionar sistemas de medición, evaluación y retribución al personal, seleccionar y entrenar al recurso humano que va a ingresar. Entonces, el proceso administrativo encaja en este momento porque para hacer esa gestión, para hacer esa administración, yo tengo que aprender en qué consiste el proceso administrativo. La administración, si se fijan en esta diapositiva, es una disciplina considerada científica, cuyo fin es el bienestar social colectivo, pero también el bienestar individual de las personas que trabajan en la institución, procurando eficacia, logro de objetivos, y eficiencia, buen uso de recursos en la producción de servicios. El proceso administrativo proviene del área industrial. El proceso administrativo ha sido más estudiado por los empresarios, economistas que invertían recursos en industrias y que para tener mayor ganancia tenían que aplicar estos elementos del proceso administrativo, porque de otra manera no podían lograr el crecimiento de sus industrias, de sus empresas, ¿no? En salud nosotros producimos servicios, atención de pacientes. En la administración empresarial podemos estar hablando de zapatos, alimentos, ropa, etcétera, como producto de esas empresas. Pero aún en el caso de que hablemos de productos, zapatos, vestimenta, alimentos, etcétera, estos deben cumplir criterios de planificación, organización, dirección y evaluación que permitan que ese producto realmente sea del agrado de los usuarios, les guste a los beneficiarios del producto, que les guste comprarlo, que les guste adquirirlo, que cumpla o satisfaga sus necesidades y sus expectativas, ¿verdad? O sea, si yo me voy a comprar un zapato, por ejemplo, ¿qué es lo que espero como expectativa? ¿Verdad? Primero, que sea cómodo. Segundo, que sea duradero, ¿verdad? Que no se esté arruinando al mes de haberlo utilizado, por ejemplo, ¿verdad? Que tenga un buen aspecto, tenga una buena pinta, si ustedes quieren, que sea elegante o que sea atractivo, que la gente misma nos envidie cuando lucimos ese zapato o ese zapato deportivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos. Entonces,
Cuando producimos servicios, por ejemplo, los restaurantes atienden la comida, los hoteles nos dan el servicio de hotelería, de hospedaje. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Tenemos ciertas expectativas, ciertas demandas, ¿no? Yo no voy a ir a un hotel que no tenga baño privado, por ejemplo. O sea, no me gusta compartir el baño con todo el piso. Entonces, jamás voy a ir a un hotel que no tenga esa característica. Entonces yo voy a esperar de que el hotel tenga comodidades, que tenga televisión, que tenga cable, que tenga conexión a internet, etcétera. Hoy en día son exigencias y demandas que los hoteles, para ganar mejor y para ganar más clientela, te los ofertan, ¿no? Ellos mismos te dicen, en este hotel tenemos este tipo de camas, este tipo de servicios, los baños son muy lindos, muy amplios, hay buena conexión de internet, etcétera. ¿Verdad? Entonces, esos son elementos que los empresarios han aprendido a mejorar gracias a la aplicación de los componentes del proceso administrativo. Este proceso administrativo tiene dos etapas claramente separadas. Una etapa es la etapa del pensar, quiere decir que planificación y organización son ejercicios mentales, son ejercicios de inteligencia, de creatividad. Cuando quiero planificar y cuando quiero organizar, todavía no estoy ejecutando nada. Estoy planificando y estoy organizando primero. Después que planifique y organice, recién voy a pasar a la ejecución del plan, de lo que he planeado y de lo que he organizado. Y una vez que ejecute lo que he planeado, voy a ir a al último componente, que es el control o evaluación, en donde me voy a preguntar si he logrado o no he logrado el objetivo que me había propuesto. Entonces, estas dos etapas en el proceso administrativo están integradas por la administración de recursos, porque cuando planifico simplemente tengo una idea de qué hacer. Cuando organizo es cuando empiezo a transformar un plan en actividades. Y a cada actividad yo tengo que asignarle un responsable, recursos que va a necesitar para eso, con quién tiene que informar su progreso, cómo le voy a evaluar, cómo le voy a hacer el monitoreo para ver si va a cumplir o no va a cumplir con esas actividades. ¿Verdad? Entonces, en la administración de recursos estoy haciendo eso, ¿no? Estoy asignando recurso humano para cada actividad, materiales, insumos para cada actividad y recursos económicos para garantizar que esas actividades se hagan. O sea, todavía no estoy ejecutando, ¿no? Estoy planificando y estoy organizando. Entonces, recién cuando termine la organización, que también se denomina preparar la acción, entonces recién voy a ejecutar. ¿Ya? Entonces, todas estas componentes, planificación, organización, ejecución y control, deben tener un carácter cíclico, reiterativo. Muchas veces yo les digo a ustedes en su vida tienen que acostumbrarse a planificar, a organizarse, a dirigir bien las cosas, ¿no? y a evaluarse. El médico por naturaleza es un ejemplo muy importante de la aplicación de los procesos administrativos. Imagínense ustedes a un cirujano que no planifique su intervención quirúrgica, que no organice su equipo quirúrgico, que no organice el proceso quirúrgico como tal, que no esté verificando las cosas y que no se evalúe a sí mismo. Entonces, nadie puede actuar en forma desordenada o improvisada, ¿verdad? O sea, necesitamos nosotros que tengamos que estar al tanto de todo ello y que nosotros mismos preveamos qué cosas vamos a hacer para poder, digamos, obtener los resultados esperados, ¿no? Entonces, eso es importante hacer. Así que no es una clase de una herramienta administrativa X, no. Estamos hablando de un proceso administrativo que en la práctica médica está más vigente y presente que en cualquier otra actividad.
¿ya? Porque si nosotros en un hospital no planificamos, no organizamos, no ejecutamos, no lideramos bien ese hospital, o sea, ¿qué resultados van a encontrar? ¿Qué impacto, qué resultados con los pacientes van a poder conseguir? Nada, si mi hospital está desorganizado, pues mi atención va a ser también desorganizada, mis pacientes no se van a curar, mis pacientes van a estar olvidados, o sea, todo eso implica un buen proceso administrativo. Ahí tienen en resumen todo lo que es el proceso administrativo como tal, la etapa del pensar con planificación y organización. Fíjense, aquí estamos pensando, hacemos un ejercicio intelectual. Recién aquí actuamos cuando dirigimos, ejecutamos y evaluamos lo que hemos hecho. En medio está la administración de recursos, ¿no? Porque todo esto acá que vamos a organizar implica la asignación de recursos que van a garantizar una adecuada ejecución y una buena dirección de la institución. Pero, ¿qué es planificar? Veamos en resumen estas cosas en las que estamos viendo lo que tenemos que hacer con planificación en primera instancia como primer componente, ¿no? Entonces, primero, planificar implica conocer los problemas que nos afectan. ¿Ya? Es decir, saber qué está bien y qué está mal dentro de nuestra institución. Segundo, buscar soluciones a esos problemas. No solamente es mostrar el defecto, también tengo que mostrar la solución, utilizando eficazmente los recursos, previniendo crisis en la institución, que no haya crisis en la institución, que es lo que nos interesa. Para planificar, tengo que tener información para tomar decisiones. Yo no puedo hacer ningún plan careciendo de información. Todo plan implica el contar con información para toma de decisiones, tener bases para medir resultados, cómo voy a evaluar los resultados. Y en las etapas de la planificación vamos a ver 3 pasos que hay que dar. El primer paso es el diagnóstico situacional. ¿Cómo estamos hoy en la institución? Cada vez que uno asume un cargo de director, de hospital, de gerente, que sea, ¿sí? Cualquiera sea la denominación, lo primero que debería hacer es tener una fotografía actual de la institución, un diagnóstico situacional que se logra obtener con la recopilación de datos de la propia institución, los datos que se producen en el hospital, por ejemplo, la clasificación de estos datos, la presentación de estos datos. Recuerden que el ejercicio 3, la práctica 3, les muestra a ustedes cómo construir indicadores y también cómo analizar indicadores. Si no tuvieran esa información, ¿cómo evaluarían al hospital? ¿Cómo dirían si el hospital está bien o mal? ¿Eh? O sea, uno tiene que entender eso. Es decir, tengo que tener una idea clara de lo que está sucediendo con el hospital. Entonces, por lo tanto, no puedo yo desconocer esas cosas. Entonces, cuando interpreto toda esta información de la institución, puedo tener un diagnóstico situacional, una especie de mapa valorativo, pero principalmente el producto es que tengo ya un listado de problemas identificados. ¿Eh? Un listado de problemas en el que la institución debe preocuparse. Pero, ¿qué tal si mi institución tiene 100 problemas? ¿Es posible solucionar todo eso? No. De hecho, no. ¿Verdad? Pues mi institución puede tener 100 problemas y si yo estoy a cargo de este hospital, tengo que ver qué problemas son los más importantes para solucionarlos, y eso implica una segunda etapa de la planificación, que es la priorización de los problemas. Pero yo voy a priorizar problemas no por capricho, no por decisión personal, no porque me dé la gana hacerlo o no, etc., sino
tengo que utilizar ciertos criterios técnicos para poder decir qué problema es más importante que el otro, cuáles son los problemas más prioritarios para mi institución, y dentro de esa priorización, fíjense, la viabilidad y la vulnerabilidad y la factibilidad de intervención son criterios técnicos. Yo no puedo priorizar un problema que no tenga solución. ¿Para qué lo voy a priorizar si no tiene solución? O sea, solito me estoy cargando un problema que no tiene solución. Entonces yo voy a priorizar, es decir, este problema es más prioritario porque su frecuencia es alta. Todo el tiempo hay este problema. Entonces, su importancia es mayor. Entonces hay que priorizarlo. Este problema es su magnitud, su extensión afecta a toda la institución. Por eso hay que priorizarlo. Este problema de salud pone el riesgo de vida del paciente, es un problema más prioritario. Y fíjense los tres que hemos hablado, ¿no? Tengo recursos para resolver el problema. Ese problema tiene fácil solución, fácil abordaje, es vulnerable, es factible esa intervención, puedo implementar eso en mi hospital o no. Entonces, fíjense cómo hasta en eso estamos nosotros viendo con criterios técnicos las cosas, ¿no? Entonces, si tengo la severidad del problema, la capacidad técnica, la severidad económica, y otros, por ejemplo, aquí tienen otro ejemplo de priorización, ¿no? Por gravedad, por frecuencia, por vulnerabilidad, por percepción de la población, porque cuando la población no identifica algo como problemático, no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Imagínense hoy en día cuántas vacunas se van a echar a perder hasta este fin de mes o hasta el mes de noviembre, todo porque la gente ya no ve una necesidad ni un riesgo en el COVID. Pues cuando ahora le dicen tiene que tener su cuarta, su quinta dosis, no, ya han levantado la emergencia, ya no necesitamos. Entonces fíjense cómo la percepción y la aceptación de la población a veces es importante en la priorización de problemas, porque si ellos no lo van a utilizar, si ellos no van a demandar esos recursos, como lo que va a ocurrir con buena cantidad de dosis de vacuna, es que se van a echar a perder. Van a entrar en su etapa de caducidad y listo. Y es un insumo. Fíjense que si yo hiciera una auditoría al ministerio, tendría que sancionarlo, es decir, ¿cómo no has previsto? ¿Por qué has acumulado tantas dosis? ¿Por qué no has buscado actividades para ir vacunando a la gente? ¿Por qué no has distribuido esto y te lo has quedado en La Paz, etcétera? O sea, todo eso puede implicar hasta responsabilidad de las personas que están a cargo. La factibilidad operacional implica si la solución se puede implementar o no. Y el costo-efectividad, hoy en día en salud pública lo utilizamos mucho porque preferimos utilizar intervenciones costo-efectivas. ¿Qué quiere decir eso? Intervenciones cuya eficacia es conocida. O sea, son intervenciones eficaces y además son intervenciones con un costo bajo. O sea, logras un buen resultado y además con un costo bajo. Porque tú puedes lograr un buen resultado, pero también eso puedes tener un costo elevado. Entonces, el costo eficacia, el costo efectividad, el costo beneficio, etcétera, son indicadores económicos que nos permiten a nosotros definir qué intervención vamos a utilizar. ¿No? Es como cuando ustedes, por ejemplo, elijan en la época del COVID, ¿no? ¿Qué vacuna vamos a utilizar? O sea, esta otra es de una dosis y su producción es mucho más recomendable del tipo de virus, etcétera, pero es bien caro. Entonces hay países que te iban a decir, no me alcanza. Entonces voy a ir a otra vacuna más barata, pero que tenga por lo menos la misma efectividad, es decir, la misma eficacia. O sea, a eso se denominan criterios técnicos de priorización de problemas.
Y dijimos, ¿no? Tenemos nosotros que acostumbrarnos a no solamente mostrar el problema, sino darle una solución. Plantear una solución, una alternativa de solución, es el paso 3 de la planificación. Yo puedo implementar, por ejemplo, un programa de control, ¿no? Cuando se ha priorizado la enfermedad renal, se ha creado en Bolivia el programa de enfermedad renal. Cuando se ha visto que el Chagas era un problema de salud pública, está el Programa Nacional de Control del Chagas. Cuando hay ahora que se dice que la tuberculosis sigue siendo un problema, seguimos teniendo el Programa Nacional de Control de Tuberculosis. O sea, una de las alternativas es crear un programa que se haga cargo del control de ese problema. Pero a veces las soluciones pueden ser conductas o acciones específicas, directas, o a veces estrategias más integrales, ¿verdad? No algo chiquitito, sino algo más grande para poder solucionar varias cosas a la vez. A veces la solución pasa por poner una política de salud, una norma, un manual de procedimientos puede solucionar un problema, un reglamento puede solucionar un problema, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la universidad tenemos un problema con la titularización de docentes. ¿Y cuál es la forma de solucionarlo? Que se apruebe el reglamento de procesos de titularización. Como no hay ese reglamento, el problema persiste. Docentes que quieren titularizarse y no se convocan a estos exámenes porque no hay reglamentación. O sea, a veces el simple hecho de elaborar un reglamento ya te da la solución al problema, ¿verdad? Otras veces hay que asignar recursos económicos, equipos o recursos humanos. Por ejemplo, un problema que tengo es en laboratorio que me falta personal para cumplir con la cantidad de pruebas. Bueno, tendré que contratar un personal adicional. Si está totalmente justificado, está evidenciado de que han sobrepasado las capacidades de trabajo de nuestro personal, pues aumentaremos personal, ¿no? Si en alguna unidad se requiere de dinero, pues veremos cómo se les proporciona ese dinero. Si en alguna unidad del hospital el problema es la falta de un equipo, pues proveeremos el equipo. Entonces, con eso se solucionan los problemas. Y también cada vez que nosotros propongamos una alternativa de solución, siempre tenemos que pensar en algún mecanismo de seguimiento y evaluación. Pasemos al segundo componente, seguimos en la etapa del pensar, ahora hablamos de la organización como tal. Han visto ustedes que en la planificación he hecho un diagnóstico situacional, cuyo producto era un listado de problemas, he hecho una priorización de estos problemas, cuáles son los que puedo resolver, cuáles son los que voy a priorizar, y voy a darles además alternativas de solución. Voy a proponer soluciones. La etapa de organización lo que busca es transformar esas alternativas de solución, esos planes, ¿ya?, que hemos identificado en la etapa anterior, y transformar eso en actividades concretas. ¿Ya? Ahorita vamos a entender mejor con un ejemplo que les voy a dar. Entonces, organización implica un conjunto de actividades, ¿ya?, para lograr un objetivo. Tengo que transformar un plan en actividades. Es la etapa de programación del proceso administrativo, supone determinar actividades, asignar esas actividades a alguien, algún responsable, delegarles autoridad y prever las acciones de coordinación, de mando, de información. Eso es organizar, ¿ya? Es preparar la acción, fíjense, ese es el mejor resumen que se puede dar de organización, preparar la acción. Vamos con el ejemplo. Ustedes supongan que para finalización de la gestión previa a su ingreso al internado quieren organizar o quieren tener una fiesta de confraternización. Entonces, el plan es
tener un momento de esparcimiento, de relajamiento, previo al ingreso al internado rotatorio, en donde todos ustedes van a estar muy atareados con mucha actividad, prácticamente no van a renunciar a muchas cosas, no van a poder hacer muchas cosas juntos, etcétera. Entonces el plan es que antes de que entremos al internado podamos hacer una reunión entre nosotros para tener ese momento de interacción y de relajamiento. Entonces, esa fiesta no va a caer del cielo, no va a venir alguien a decir, ya está todo organizadito, ¿verdad? Ustedes tienen que transformar esa idea de la fiesta en actividades, ¿no? Por ejemplo, dirán, sí, pero necesitamos un lugar grande para reunir porque somos muchos, vamos a hacer más de 200 o 300, qué sé yo. Entonces, una actividad es buscar un local. ¿Quién lo va a hacer? Ah, ves, ya estamos delegando a tal persona que busque el local, que vaya a hacer las cotizaciones. Listo, ¿verdad? En una fiesta vamos a necesitar comida. Entonces, ¿quién se va a encargar de la parte de los bocaditos y de la comida, si va a haber o no? Ya estamos asignando otra tarea. Necesitamos música. Ah, es otra actividad que a otra persona hay que delegar. Necesitamos elaborar una invitación para los chicos para que se enteren de nuestra fiesta. ¿A quién lo va a hacer? Estamos determinando actividades y además tenemos que asignar recursos, porque el que va a conseguir el local no va a ponerse el dinero de su bolsillo, como decir, su aporte, su cariño, ¿no? O sea, tenemos que decirle, tú que estás a cargo del local, ya aquí está cuánto, más o menos cuánto has cotizado, aquí está el dinero, ve a hacer el contrato, ¿verdad? Porque si no, no vamos a tener el lugar o el local donde hacerlo, ¿no? Entonces, a cada quien, cada que se delega una actividad, también se le debe delegar y de entregar recursos, ¿no? Para que esa actividad se pueda cumplir. Porque si no se va a poder cumplir, no va a haber tal fiesta, ¿verdad? Entonces, si no preveemos esta etapa de organización, estamos poniendo en riesgo, ¿sí?, la ejecución y la realización de esa fiesta, ¿verdad? Si no nos organizamos, no va a haber fiesta, así de simple. Entonces, al organizarnos, relacionamos a las personas con los recursos de manera consciente, pensada, coordinada, etcétera. Entonces, cuando hacemos organización hay principios que cumplimos, ¿eh? La división de trabajo es un principio fundamental de organización. Tengo que delegar cosas, clasificar tareas, definir puestos, asignar las tareas a algún responsable. En algún caso se sugiere mucho lo de favorecer la especialización, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene ya habilidades conocidas y que va a responder mejor a alguna actividad que le vamos a delegar. Entonces, es mejor darle al que conoce de esto, digamos, ¿no? Y no que a un nuevito que nunca ha hecho le vas a dar una actividad y eso va a poner digamos, en riesgo el cumplimiento de esa actividad. Además, fíjense, debe haber racionalidad económica, porque tengo que tener efectividad y eficacia. Y eficiencia, porque no puedo gastar cosas. O sea, en la organización de nuestra fiesta, no puedo gastar todo en local. ¿Y después qué vamos a hacer con las demás cosas? No va a haber música, no va a haber comida, no va a haber invitaciones. Pues no puedo ver, tiene que haber racionalidad, o sea, tengo que tratar de manejar los recursos de forma racional, cosa de que no se ponga en riesgo la ejecución o la realización de esa fiesta. Debe haber también correspondencia de autoridad, de responsabilidad, de delegación, porque una sola persona no puede hacer todo, pero tampoco pueden cometer el error que muchas veces yo le he criticado a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, ¿no?
una sociedad de la que yo he participado desde su fundación también, pero que después, con el transcurso de los años, fue modificando su organización y pues al final me entero que todos son jefes, todos son directores. Entonces, en una institución no pueden haber, pues, que todos seamos directores. Y no es porque sea antidemocrático, sino porque una característica de las organizaciones es la jerarquización. Cuando ustedes tienen a puros directores, ¿quién va a hacer el trabajo operativo? Si todos somos caciques, ¿dónde están los indios? ¿Verdad? Si todos somos jefes, ¿dónde están los obreros? Entonces, ¿quién va a hacer? ¿Verdad? Entonces, por eso la jerarquización en una organización es fundamental. Y jerarquizar no significa dictadura. O sea, jerarquizar simplemente es reconocer líneas de información, líneas de mando, dependencias, a quién debo informar, quiénes dependen de mí, de quién dependo yo en mi cargo. Eso es tener conciencia de la organización. Y la unidad de mando, fíjense, yo no puedo tener más de una dependencia para cada cosa y con líneas claras de autoridad. O sea, siempre en el curso, por ejemplo, para organizar su fiesta de ustedes, tienen sus dirigentes. Entonces, ellos tienen el mando. O sea, no pueden hacer ustedes un golpe de estado y decir, no les vamos a hacer caso en nada. O sea, si actúan de esa forma, van a poner en riesgo la realización de sus actividades. La organización muchas veces se manifiesta por ello en estos elementos de organigrama, donde están, fíjense, todas las unidades de la institución, que implica gente, que implica cargos, que implica recursos distribuidos en una organización. Fíjense, aquí tengo un consejo directivo, tengo un gerente general, tengo 4 gerentes, subgerentes, y cada gerencia tiene además sus subunidades. Fíjense. Entonces, eso me está mostrando cómo está organizada mi institución y pues todo esto eh, implica recursos de la institución, porque en contabilidad, en tesorería acá, tengo que tener personal, tengo que tener infraestructura, oficinas, equipos, etcétera. Entonces, no puedo pensar en estas cosas sin darles los recursos respectivos. Y las relaciones verticales y las relaciones horizontales, ¿no?, dentro de la institución. Pasemos al tercer componente del proceso administrativo, es la ejecución de las actividades y lo que implica la dirección de esta institución. Porque yo puedo tener un lindo plan, puedo haber trabajado mucho en la organización, pero si no hay alguien que dirija bien, lidere bien, coordine bien, puede fracasar ese plan. Entonces, se dice que la dirección tiene un enfoque situacional interesante, ¿no? Se los estoy poniendo en colores acá. Depende del modelo conceptual del director. Si yo creo que ser director es ser el dictador de la institución, bueno, pues esa es mi forma de ver, de pensar. Si yo creo que ser director es una gran responsabilidad, asumir el mando y velar por toda la institución, pues es mi forma de entender a la institución. Más importante que eso, fíjense, personalidad y preparación del director. Si vamos a nombrar a cualquiera ser director, a alguien que no tiene capacidad, liderazgo, de dirección, entonces no funciona, ¿verdad? Hay directores que son nombrados a dedo. Hay directores de hospital que en el mismo hospital dicen, le nombraremos a tal doctor viejito, ya está, que se lleve ese recuerdo. Y lo nombran al viejito que nunca ha hecho ni un curso de gestión. Y chao hospital, pues ese hospital no tiene una buena cabeza, no tiene una buena dirección. Entonces, ahí está, ese es el error, ¿verdad? En cambio, hay gente que se prepara, que tiene personalidad para dirigir, capacidad directiva, etc. Depende mucho de las personas y grupos. Hay instituciones con personas y grupos difíciles de manejar. El Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud,
que tienen sindicatos muy fuertes, por ejemplo, son muy dificultosos de manejar. Sí, hay que tener mucha habilidad de negociación, de solución de conflictos para manejar estas personas y grupos difíciles. Pero cuando estas personas y grupos son proactivas, trabajadoras, pues las cosas se facilitan mucho. También dependerá de las características del trabajo. Si el trabajo es muy duro, muy complicado, siempre es difícil dirigir. Si el trabajo es algo sencillo, todos saben qué tienen que hacer, es más fácil dirigir. Y fíjense, de las instituciones, ustedes ya ven las diferencias que hay entre privado y público, ¿no? Los que rotan por el Viedma saben que es un hospital público con sus características de público, ¿no? Y los que han ido a rotar algún rato, por ejemplo, a Los Ángeles, a Los Olivos, qué sé yo, a alguna otra institución privada, ven pues las diferencias, ¿no? Las diferencias de organización, de disciplina, de equipamiento, de acceso a medicamentos, de organización inclusive. ¿Ya? No es que quiera dar una mala impresión de las instituciones públicas, pero sí en las instituciones públicas cuesta mucho trabajar, cuesta mucho motivar a la gente. En general la gente ya está desmotivada, ya busca el menor esfuerzo, ¿ya? Entonces es más difícil trabajar. El ambiente externo puede en algún caso también influir en la capacidad directiva, pero no siempre se da. Ahora, depende del liderazgo. Si hay un buen liderazgo, las actividades se cumplen. Si no hay un buen liderazgo, no se cumplen. Y en liderazgo, fíjense, yo puedo optar por un estilo autocrático, ahí ven a León representando esto, es decir, el rey león en la selva de un rugido hace andar rectitos a todos los otros animales, ¿verdad? Tiene ese carácter autoritario, vertical, ¿sí? Directivo total, ¿no? Se impone, etc. Hay otro estilo que es el estilo democrático, que está representado también por las hormigas o en otros casos por las abejas, en donde en sus nidos, en sus panales, hay una gran organización, hay una gran distribución de tareas, cada hormiga se preocupa de alguna actividad, desde la reina, fíjense, desde la reina, que toda su vida se pasa poniendo huevos, ¿sí? Pero después tienen los obreros, en las abejas, los zánganos, qué sé yo. Hay distintas clases que todos trabajan, o sea, cada quien tiene una función. Y en un estilo democrático de liderazgo es ese director que dice que cuando hay que trabajar, todos trabajamos. Cuando hay que ensuciarse las manos, todos nos las ensuciamos, ¿ya? Pero también hay este director que deja hacer y deja pasar todo. Es decir, no dirige, ¿no? En francés está escrito acá el laissez-faire, como dice acá, es dejar hacer, dejar pasar. Y se lo identifica con una vaquita porque, como se dice popularmente, ¿no? A este tipo de directores, los que dejan hacer, dejan pasar, no tienen autoridad, no tienen la mínima idea de su trabajo, a esos todo el mundo los mama, ¿no? O sea, nadie hace su trabajo, nadie les hace caso en las directrices. Es más, hasta para llamar la atención tienen que decir, va a disculpar, le voy a llamar la atención. O sea, no puede haber pues un líder así, ¿verdad? Y si ahorita ustedes se ponen a pensar, y yo los invito a pensar, a recordarse, a ver, ¿qué docentes han tenido leones? ¿Qué docentes democráticos y qué docentes vacas? Estoy segurísimo que ustedes ya han visualizado en su cabeza, ya han retraído hasta la imagen de ese docente que para ustedes ha representado el líder autocrático o el democrático o el del dejar hacer, dejar pasar. Entonces, en nuestros profesores han habido, en nuestros decanos han habido, en nuestros directores de hospital han habido de los tres tipos. Pero muchos piensan que, es que lo mejor es el democrático, ¿no? Etcétera. Pero fíjense lo que dicen las mentes
los gurús de la administración dicen, se trata de un liderazgo situacional, ¿no? Se dice esto, ¿cómo se entiende, no? Que cuando tengas que poner orden en la institución, te portes como un león. Que cuando tengas que trabajar con todos los trabajadores, te portes como una hormiga. Y alguna vez puedes dejar pasar algo, ¿sí? O sea, alguna cosita, pero alguna vez, muchos dicen la receta de cocina francesa, hay que tener mucho de león, mucho de hormiga y una pizca de vaca. Es decir, ¿por qué la pizca de vaca? Les digo, porque cada vez que ustedes hacen una concesión, ojo, pueden llegar a poner en riesgo su autoridad. El principal ejemplo que les doy es cuando ustedes con sus dirigentes estudiantiles, por ejemplo, han logrado alguna situación de beneficio, por decirles, para un arrastre. El rato que un decano X ha dejado pasar y ha dicho, ya, les acepto esto. Y por más de que la resolución de consejo diga que es por única y última vez y nunca más se va a tratar y que juramos por Dios todos que es por en carácter, digamos, único, o sea, al siguiente año van a venir nuevas solicitudes y nos van a decir, esto ya les han dado el año pasado. ¿Por qué a ellos sí, a nosotros no? Entonces, cuando uno empieza a dejar hacer y dejar pasar muchas cosas y no pone orden, ojo con eso. Es como cuando ustedes dan permiso a un subalterno, ¿no? Tengo la graduación de mi hijito, de mi hijita, en el horario de trabajo, que por favor, cuando ustedes dicen ya, vaya, ¿verdad? Hay que decir las cosas completas, ¿no? Es decir, muy bien, le voy a dar la autorización, pero este horario me los repone el sábado, me los repone después de las 6 de la tarde, qué sé yo, para compensar su trabajo. ¿Está de acuerdo? ¿No? Ya, entonces ahí sí, porque si ustedes no ponen esas reglas claras, mañana va a venir otro funcionario y decir, yo también quiero permiso. Cuando ustedes les digan, no, no hay permiso, ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a ella sí y a mí no? ¿Qué tiene con ella? ¿No? Entonces, fíjense cómo el dejar hacer, dejar pasar, tiene que ser una pizca, porque si ustedes cometen el error de seguir dando mucha flexibilidad ahí, pierden autoridad y al final su institución va a acabar con desorganización total. Bien, por último, vamos a ver acá ahora el control. La última etapa del proceso administrativo implica el control. ¿Esto qué significa? Que es un proceso más de verificación para verificación y comprobación de qué se planificó, qué se organizó y qué se ejecutó. Entonces, eso es lo que debemos ver. O sea, es necesario conocer esta relación entre lo pensado y lo ejecutado. ¿Ya? ¿Quién debe hacer el control? Todo jefe, todo gerente, en todo momento. ¿Cuándo es en todo momento? ¿Dónde? En el lugar de trabajo. Yo no puedo evaluar fuera, a distancia, por teléfono, por Zoom, no. Tengo que evaluar en el lugar de trabajo y con información obtenida comparando los manuales de funciones, normas, estándares de desempeño, etc. O sea, tengo que comparar con algo. Yo no puedo evaluar sin tener un instrumento de evaluación de desempeño, por ejemplo, y ser muy subjetivo y evaluar de acuerdo a la simpatía o antipatía. No. Entonces, ahí obtengo 4 cosas que puedo hacer. Primero, monitorear. Monitorear implica que una actividad se está ejecutando en este momento y que tengo que hacer el seguimiento de esa ejecución, de esa actividad. Tengo que ir a verificar si se está haciendo bien, si no están fallando, si está todo tal cual se había planeado.
¿ya? Entonces, antes de pensar en evaluar impactos ni nada, primero me cercioraré, me aseguraré de que se está ejecutando de acuerdo a lo programado. Entonces, eso es monitorear cuando la actividad se está haciendo, ¿ya? Por ejemplo, una campaña de vacunación tiene una etapa de planificación, cuando definimos la fecha, la organización de toda la campaña, etcétera, ¿no? Viene el día de la campaña. Entonces, el día de la campaña es cuando puedo monitorear. Ese día es cuando yo voy a poder decir, a ver, han dicho que iban a haber 10 puestos, hay 10 puestos de vacunación, han dicho que iban a venir 40 estudiantes, ¿dónde están los 40? Han dicho que la vacuna iba a estar desde tal hora, tienen la vacuna, tienen los insumos, eso es monitorear, ¿no? Porque si encuentran ahí algún problema, no nos ha llegado las hojas de registro. De inmediato ustedes dicen, hay que corregir, traigan hojas de registro acá, aquí les está faltando vacuna, hay que llevarles una nueva dotación de vacuna. Fíjense, eso es distinto, en el momento de ejecución puedo monitorear. Pasó la campaña, ya no hablo de monitoreo, ¿ya? Segundo, vigilancia. Vigilancia en salud aprendemos a hacer mucho porque hacemos siempre una medición sistemática para poder determinar el momento de una intervención. Vigilancia es información para la acción. Entonces yo recolecto información en forma semanal, diaria o mensual, y cuando esa información me muestra algún dato que yo considero llamativo, un dato que es preocupante, actuar rápidamente. Ahorita estamos, por ejemplo, en vigilancia epidemiológica de la eliminación del sarampión en Bolivia, en la vigilancia epidemiológica de la erradicación de la polio, y es por eso que seguimos que cuando hay un caso de parálisis flácida aguda, de inmediato tengo que ir a estudiar el caso para descartar polio, porque la polio se supone que la hemos erradicado, ¿no? Entonces, si hay alguna parálisis flácida aguda, tendrá que ser de otra etiología. Y eso es lo que tengo que ir a estudiar. Eso es lo que tengo que ir a verificar. Entonces, la vigilancia busca eso. Tercero es la supervisión. Pero la supervisión no es una visita de lejos, un saludo en la puerta, no. La supervisión implica una actividad sistemática y periódica. No puedo supervisar a diario, ¿ya? En esa supervisión utilizo un instrumento de medición y verificación que es la guía de supervisión, que esa guía está orientada para evidenciar el cumplimiento de actividades, de normas, de protocolos, de manuales de procedimientos, y tengo que hacer todo esto en el lugar de trabajo. Cuando voy verificando estas cosas, voy detectando necesidades de capacitación y problemas, ¿verdad? Estoy supervisando, por decirles, tuberculosis, y resulta que no saben registrar la ficha de clínica del paciente. Entonces, el supervisor es alguien especializado en ese programa, es muy conocedor de esas actividades y por lo tanto es el mejor capacitador para ello. Y en una supervisión incluso yo puedo decirle al personal de salud, ya tomen asiento, les voy a enseñar, así se llena, así se tiene que hacer, esto es lo que les estaba faltando. Puedo hacer la supervisión capacitante, como dice ahí abajo en nuestra diapositiva. Y por último está la evaluación. La evaluación ya es en donde vamos a determinar si hemos logrado o no hemos logrado el resultado o el impacto deseado. En una campaña de vacunación nos podemos proponer decir, vamos a vacunar, como por ejemplo en la de vacunación antirrábica, ¿no? 700,000 animales entre perros y gatos. Entonces, esa es la meta. ¿Cuánto hemos vacunado? Entonces, la última campaña fue muy exitosa, casi llegamos al 97% de la cantidad esperada de
de los 700.000 dosis aplicadas, ¿no? Entonces, esa es una buena evaluación, ¿verdad? Un buen impacto. Se ha organizado bien, se ha publicitado bien, se ha coordinado con otras instituciones, se ha previsto la logística, se ha entregado insumo, no ha faltado vacuna, no ha faltado mano de obra, se ha coordinado con estudiantes del sector salud, etcétera. Entonces, se ha logrado un buen resultado, ¿no? Entonces nos indica si nuestra intervención sirve o no sirve para hacerlo y si se lograron o no los objetivos propuestos. Entonces, eso es el proceso administrativo, chicos. Fíjense, las 4 componentes del proceso administrativo: planificar, organizar, ejecutar y dirigir y evaluar. Entonces, si no hacemos parte de nuestra vida esto, es como que ustedes hagan cosas sin planificar. Imagínense, si no hacen planificación familiar, van a parecerse a las mujeres de los años 70, ¿no? Con 7, 8, 9 hijos, ¿verdad? ¿Todo por qué? Porque no sabían hacer planificación familiar. Hoy en día ustedes hasta eso planifican, ¿verdad? Yo lamento mucho que en el sector médico las mujeres tengan que renunciar muy temprano a la maternidad porque primero quieren egresar, primero quieren hacer la especialidad y recién a partir de sus 25, 28 años, hasta 30 inclusive en muchos casos, recién pueden dar, digamos, espacio a la maternidad. En cambio, en otras áreas de conocimiento, las señoras, las mujeres pueden embarazarse inclusive en edades más juveniles, ¿no? Porque no es un problema para ellos. Entonces, si hacen algo sin planificar, ¿cómo van a tener una especialidad ustedes si no planifican las cosas, si no se organizan bien, si no dirigen bien su vida y si no se están evaluando constantemente? ¿Eh? En Bolivia tenemos la ley 1178, la ley SAFCO, que muchas veces ha sido satanizada. Pero fíjense, la ley SAFCO lo único que rescata es el proceso administrativo que acabamos de ver. Fíjense, la ley SAFCO 1178 en Bolivia nos da para planificar y organizar, programar y organizar, nos da herramientas. Fíjense cuáles. El SPIE, Sistema de Planificación Integral del Estado, para planificar, planificación territorial. El SNIP, Programación de Inversión Pública. El SPO, Programación de Operaciones para hacer los POAS. El SOA, Cómo organizo la institución para trabajar mejor. Y el presupuesto. Entonces, todo eso lo acabamos de ver en el proceso administrativo. Y la ley SAFCO lo único que hace es decirnos, para cada uno de estos procedimientos, ahí están las normas, los manuales de procedimientos, para que lo hagan bien, ¿no? Y fíjense, para ejecutar actividades, para la parte ya de ejecución, ¿no? O sea, el sistema de administración de personal, cómo manejo personal, cómo administro bienes y servicios, compras, adquisiciones, contrataciones, consultorías, etcétera. Cómo manejo tesorería y crédito público, el dinero en efectivo y el dinero en banco. Y cómo controlo mi contabilidad, cómo estoy tratando de proteger y hacer que los recursos públicos se manejen bien. Y entonces la ley SAFCO dice, la única forma de manejar bien es con el proceso administrativo. Y lo único que estamos haciendo con la ley es darte manuales de procedimientos, reglamentos, que si los sigues, estás manejando muy bien tus recursos. Y por último, fíjense, para controlar la gestión del sector público, viene el sistema de control gubernamental, la Contraloría famosa, auditoría interna, etc. Entonces, de esa forma, el Estado garantiza que los recursos públicos se utilicen bien. Por eso es que a San Simón también ha entrado la Contraloría, porque más allá de la autonomía, San Simón es una universidad pública que funciona utilizando recursos públicos.
¿verdad? Entonces, tengo que demostrar que estoy haciendo un buen uso de esos recursos, que no hay corrupción, que no hay mal uso, que somos eficaces, que somos eficientes en la administración de esos recursos. Ahí está nuestro sistema de planificación vigente en el Estado, es el SPIE famoso. Todas las instituciones elaboran planes de mediano y corto plazo, ejecutan sus programas y proyectos y realizan un seguimiento sistemático de todos estos planes. Fíjense, hay planes a largo plazo, Plan General de Desarrollo Económico y Social, de 10 a 25 años, plan de mediano plazo, los planes estratégicos, por ejemplo, plan territorial de desarrollo, y los planes a corto plazo de un año son los famosos POAS, Plan Operativo Anual. Ahí están los niveles de planificación. Planificación de desarrollo para 10 años, define ejes de desarrollo, se hacen en alta gerencia a nivel de gobierno de un país, los ministerios, las gobernaciones, los municipios hoy en día también pueden tener planes de desarrollo. Y planes de mediano plazo, plan estratégico para 5 años, definiendo líneas estratégicas, por ejemplo, el plan estratégico institucional, que nuestra facultad también ya está elaborando, terminando de elaborar. Entonces, estos dos planes, de largo plazo y de mediano plazo, solo definen la orientación de recursos, solo dicen en qué vamos a poner los recursos estos siguientes 10 años. ¿En qué el hospital va a poner los recursos estos siguientes 5 años? Y se supone que los está colocando en líneas estratégicas de crecimiento y mejoramiento institucional. Le estamos poniendo el recurso a lo que sabemos que va a hacer crecer a la institución. A eso nos referimos. En cambio, el plan operativo de un año, el de corto plazo, es el que va a definir, fíjense, de la organización, no se olviden, actividades, resultados o metas que queremos lograr en ese año. Un responsable de la actividad, le vamos a asignar a alguien, le vamos a dar un cronograma de trabajo, un tiempo de cumplimiento, le vamos a asignar recursos para garantizar de que esa actividad sí se cumpla y le vamos a evaluar el cumplimiento. Eso es hacer un POA. O sea, no está tan difícil, ¿no? Por eso es que en el ciclo de la planificación siempre viene la formulación del plan de largo, de mediano, de corto plazo, en donde asignamos recursos. En la implementación lo hacemos de forma integral, articulando los planes, hacemos un seguimiento de la ejecución y el cumplimiento de las metas, resultados, y luego, con esta evaluación de seguimiento, podemos hacer el ajuste de estos planes y volver a entrar en el ciclo, ¿no?, de planificación, organización, ejecución y evaluación. En Bolivia se nos exige respetar todos los planes del nivel superior. Fíjense, el plan sectorial de desarrollo integral para vivir bien, el plan territorial de desarrollo de las gobernaciones, el plan departamental de salud, el plan municipal de salud. Son distintos niveles de planificación, pero que están alineados. Nadie está yendo en contra del otro, sino más bien están respetando esos elementos. Y hay una articulación, ¿no? A nivel nacional, los planes nacionales, con su propio POA del Ministerio de Salud, a nivel departamental, con el POA del Servicio Departamental de Salud, y a nivel municipal, con el POA del municipio o del directorio local de salud respectivo, ¿no? Entonces, todos en cada nivel articulados, respetando los unos a los otros. Entonces ahí están todos estos elementos de planificación. Bien, eso es lo que yo les puedo comentar en esta clase sobre proceso administrativo. Y ahora sí les puedo mostrar también algo que les tengo en deuda. Enseguida vamos a verlo un ratito.
aunque ya han debido empezar la ejecución del ejercicio 3, vamos a explicarles rapidito. Y tiene relación con lo que acabamos de ver también. ¿Me confirman si ven el archivo en Word? Sí se ve, doctor. Ok, gracias. No es larga, simplemente es que estamos rescatando lo que se ha visto en hospital, ¿no? La primera parte es todo de lo que ha hablado de hospital, ¿no? Por ejemplo, ¿qué elementos forman parte del concepto de hospital? Está en la presentación que han recibido en la primera clase o en la misma clase que yo les he dado. ¿Por qué se dice que el hospital debe ser complementario al primer nivel de atención? ¿Cuál debería ser la oferta de servicios o prestaciones de un hospital básico de referencia provincial en área rural? Lo tienen en las diapositivas. Un indicador de duración media de estadía, ¿qué debe ir en el numerador? ¿Qué debe ir en el denominador? 3 posibilidades de intervención que permitan reducir la estadía